Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa de estudios bíblicos a través de la página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y también encuentran todos nuestros estudios en YouTube. Así que, pues buenas noches a todos los que se están conectando en esta página o a todos los que están viendo nuestro estudio a través de la semana en diferentes países, en diferentes ciudades. Nuestra transmisión llega desde Canadá hasta Argentina, Centroamérica, el Caribe, Europa, Australia y bueno, hasta los confines de la tierra. Ahí bienvenidos a todos los que nos ven, a todos los que se van conectando y nos siguen viernes tras viernes. Y también saludamos a los que nos ven por primera vez y bueno, queremos invitarte a que sigas escuchando los estudios, porque aquí nos reunimos como parte de la Iglesia de Jesús a buscar su perfecta voluntad, a conocerle cada día, a crecer y a madurar en su palabra, porque queremos llegar a la estatura del varón perfecto y cada día disponemos nuestro corazón para escudriñar su palabra, para buscar su dirección, para buscar su presencia y que su unción fluya a través de nosotros. Así que gracias a todos los que ahorita se empiezan a conectar. Te invitamos a ponerle like a los estudios y a invitar a tus amigos de las redes para que pues vayan conociendo la palabra de Dios y tú puedas ser un instrumento usado por el Señor. Nuestros estudios son seriados, así que si no viste el estudio del viernes pasado, te invito a que lo veas porque vamos hablando los temas y están hilados, así que las explicaciones, bueno, tienen sentido unos con otras. Y vamos a seguir con el tema. El viernes pasado hemos estado hablando sobre fe. Y el viernes pasado el tema se llamó Caminando sobre el agua. El tema de hoy es las obras de la fe. Así lo puedes encontrar y así lo puedes volver a estudiar y compartir. Pero, ¿qué son las obras de la fe? Bueno, mucho se enseña, de hecho hemos hablado en esos temas sobre falsos profetas. Mucho se enseña acerca de pues actos espectaculares, ¿verdad? Los falsos profetas modernos hablan de que tienen mucha fe y hacen sus truquitos mágicos ahí con polvos de oro y aparecen plumas de ángeles y toda esta parafernalia de los modernos falsos profetas. Y también pues ahí se exhiben, hacen a veces campañas y una publicidad impresionante sobre milagros, dicen ellos, ¿verdad? Y bueno, hay una larga fila de personas. Dios sana y la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y es real, el Señor sana, pero muchas veces estos falsos profetas también hacen ahí unos milagros mentirosos, una apariencia de milagros y la gente se para y dice, ya sabemos que los milagros son hechos comprobables. Cuando el Señor sana a una persona, verdaderamente es que esa persona va al médico y le dice, usted ya no tiene la enfermedad que tenía. Entonces, bueno, estamos viendo, ¿verdad? Estamos preguntándonos qué son las obras de la fe. Y bueno, definitivamente todo este circo que hacen, esas no son obras de la fe, no se está refiriendo el Señor a eso. Y tampoco se refiere a los ministerios de los religiosos que predican y hablan con mucha elocuencia, pero que justamente enseñan lo que no viven.
hombres y mujeres que andan predicando en las calles y en la televisión, en la radio, en las redes sociales, mientras abandonan o maltratan a su familia, o viven en adulterio, o viven llenos de codicia y de avaricia, y bueno, haciendo ahí también cosas indebidas y viviendo en pecado. Esas tampoco son obras de la fe, porque vamos a dar cuentas de lo que Dios nos dio, y lo primero que el Señor puso en nuestras manos es a nuestra familia. Y bueno, también cuántos congregantes y ministros se la viven echando demonios así a gritos para que todo el mundo se dé cuenta, y oran fuerte y con mucha elocuencia y palabras muy lindas delante de toda la congregación, o algunos otros que diezman para que todos los vean ahí, ofrendan, ¿no? Con mucho dinero. Sobre todo en estas subastas, no son tan modernas porque pues ya tienen que yo recuerde, tienen más de 30 años, donde se para ahí un líder a decirle, ¿y quién da más? ¿Y quién da 1,000 pesos o $100? ¿Y quién promete? Y bueno, la gente se mete ahí en unos líos terribles. Y todo esto se hace en nombre de Dios, y todo esto se hace en nombre de la fe. Bueno, pues mira, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre todo esto que se está haciendo actualmente. Mateo 6:1: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y mira lo que dice Isaías 64:6: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dios es muy claro, y su palabra está allí para ministrarnos y para guiarnos a toda verdad. Como les decía, actualmente todo esto se abre. De hecho, hay programas que se llaman el show de la fe, por ejemplo. Programas ahí en televisión, y es literal, ¿no? Todos estos son shows, todos estos actos que nada más sirven para exaltar a los que están haciéndose propaganda a sí mismos en nombre de Dios y en nombre de la fe. Esto no es a lo que se refiere Jesús cuando dice en Mateo 5:16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso no es lo que dice el Señor. Estas obras son de las tinieblas, estas obras son para exaltarse a sí mismos y buscar la propia gloria, no es gloria, dice la Biblia y en Proverbios. Mira lo que dice en Efesios 2:10: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, Dios no preparó esos circos para que anduviésemos en ellos. Dios no preparó esas cosas que hacen los hombres para engañar y para manipular a los demás. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Jesús aquí en Efesios 2:10? ¿Cuáles son las obras que Dios preparó? Esas obras de la fe. Cuando le habla a su iglesia santa, a la iglesia que está formada por hombres y mujeres llenos de la gracia de Dios, llenos del poder de Dios, que ya no somos esos niñitos fluctuantes ahí llevados por cualquier viento de doctrina y que todo los impresiona y que confunden los milagros con trucos mágicos. No, el Señor no nos está hablando de eso, y precisamente por eso el Señor nos ha ido llevando a madurar, nos está confrontando ya para actuar como hombres y mujeres de fe. Esto no está nada más guardado o pocos escogidos por allí como en el Antiguo Testamento. El Señor no restringe
sus obras poderosas, nada más a uno que otro apóstol, a uno que otro profeta. Jesús prometió derramar de su espíritu sobre toda carne. Por eso vino el Señor, por eso las cosas cambiaron de tal manera que Jesús dividió la historia del mundo en dos, y tú y yo estamos llamados a mostrar las obras de la fe en nuestra vida. Mira lo que dice Santiago 2, verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Fíjate bien, aquí habla claramente, específicamente la Biblia sobre las obras de la fe. La fe sin obras es muerta. Sigo leyendo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hay una gran diferencia entre ser personas, por ejemplo, hay gente que tiene el don de misericordia y le da a los demás, ayuda y que es capaz de quedarse sin comer con tal de darse, y desde niños vemos así, capaz de quedarse sin el lunch de la escuela con tal de darles a otros, de compartirles a otros su comida. O gente que es capaz de desvelarse por cuidar a un enfermo. Y este ejemplo lo he dado en algunas ocasiones de personas, inclusive hay ministros que predican y se refieren a alguna persona, un doctor o uno de estos que están en el Club de Leones, o todos estos grupos que son muy generosos con sus riquezas, la gente que está ahí, ¿no? Benefactores para ayudar a los pobres o a los hospitales y se refieren a esa gente diciendo: es que son más cristianos que los cristianos, porque mire, ese doctor no está en adulterio, es un majadero, trata mal a su esposa, pero es tan bueno, no cobra la consulta y ayuda mucho a la gente. Cuidado, Dios no confunde las buenas obras que son, como acabamos de leer ahí en Isaías, como trapos de inmundicia, nuestras justicias, lo que hacemos nosotros para quedar bien ante los demás. Lo que los otros pueden ver es que qué bonito ora el hermano, qué bonito ora la hermana, qué fe tiene. Eso no es así. Jesús lo dijo, que nos cuidemos de andar ahí demostrando nuestras florecitas ante los demás, nuestras justicias, ¿verdad? Porque ahí tenemos nuestra recompensa. Que la gente diga que espiritual soy. Esas no son las obras que está hablando la palabra de Dios. Y como iglesia ya debemos dejar esos rudimentos a un lado. Ya no nos debemos perder en esas nimiedades ahí, en esos detallitos, estar todavía con esas cosas. Ya los que estamos maduros, los que tenemos años en el Señor, ya debemos actuar y caminar de acuerdo a esa estatura espiritual. Y mira qué tremendo lo que está hablando Dios aquí a través de Santiago. No está hablando de, como les decía, no está hablando de ser muy generosos o benefactores, está hablando lo que es real. La fe, mis queridos hermanos, llegó el punto que se tiene que notar. La vez pasada hablábamos de cómo Pedro tomó una decisión y caminó sobre el agua. Un momento, dio unos pasos y luego, se hundió porque vio las circunstancias.
pero nosotros tenemos que caminar con la fe. Y la fe sin obras, la fe que no se nota es muerta, no sirve de nada. Y lo dice en el verso 20 y en el verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo vamos caminando? Mira lo que dice ahí, cómo Abraham fue justificado. No está hablando aquí de perdón de pecados. Jesús es el que nos justifica con su sangre. Está hablando cómo Abraham le creyó a Dios, cómo Abraham fue probado y cómo la fe de Abraham no solo era de nombre, no solo Abraham decía que tenía fe, Abraham verdaderamente demostró la fe. Demostró lo que él amaba a Dios. Demostró ante todo el mundo el amor absoluto que le tenía a Dios y que él no negó a su propio hijo. Sabemos que Dios no permitió que sacrificara a Isaac, pero Dios probó a Abraham. Igual a Rahab. Rahab expuso su vida escondiendo a estos espías que fueron a la tierra prometida antes de tomar Jericó. Así que tú y yo somos confrontados una vez más. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo está nuestra fe? ¿De verdad está viva? ¿Está activa? La señal de vida es que es el movimiento, ¿verdad? Cuando una persona queda ahí tendida, pues de que la atropellan o de que se desmaya o algo sucede en su vida, le toman los signos vitales. ¿Por qué? Porque si no se mueve, pues es alarmante. ¿Cómo estamos nosotros con nuestra fe? Porque mira lo que dice aquí, así como Abraham fue probado, y Abraham demostró el amor de Dios, el amor que le tenía a Dios a través de su fe, a través de las obras de su fe, se notó esa fe que Abraham tenía. Mira lo que dice Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, cuando decimos que somos cristianos, todas esas florecitas, todas esas actitudes que podemos tener, todo ese lenguaje y ese estilo de vida cristiano, no sirve absolutamente de nada, ya sea muy moderno o muy religioso. Ya sea tu vestimenta totalmente gris, o ya sea que tocas el pandero y cantas en la alabanza. Nada de eso tiene ningún valor, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuánto se nota que amas a Dios? No, cuánto se nota que vives un lenguaje cristiano o de la congregación. ¿Cuánto se nota lo que dices? ¿Cuánto se nota lo que vives? ¿Y cuánto le crees a Dios? Y el momento en que se manifiestan las obras de la fe es en medio de la tribulación. No hay otra forma. Podemos decir que tenemos mucha fe cuando todo está lindo, cuando todo funciona, cuando tenemos suficientes recursos. Pero ¿qué pasa? Hablábamos la vez pasada. ¿Qué pasa cuando el Señor nos quita nuestra barca? Los recursos con los que contamos. ¿Qué pasa? Solamente lo que hacemos por agradar a Dios es lo que el Señor recibe. Y la Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Nos damos cuenta? No es lo lindos que somos,
sino es quiénes somos de verdad. Ahora, en Hechos 17, del 30 al 31, la palabra de Dios dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe, este es Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A ver, ya basta el tiempo pasado. Ya pasó el tiempo que Dios pasó por alto nuestra ignorancia. Queríamos agradar a Dios y entonces servimos en todo, nos involucramos en todo y así cuántas veces se deja la familia de lado por andar ahí metidos día y noche en la congregación y subiendo y bajando. Pero cuando venían las pruebas, ¿qué pasaba? ¿Cuántos ven las pruebas se alejan de Dios? ¿Cuántos? Y andan predicando, pero cuando llega y a la familia y quieren convencer a todo mundo, y muy lindos, pero cuando ellos mismos son probados, entonces están negando a Dios, renegando, metiéndose en falsas doctrinas y reclamando a Dios, lo que hablábamos la vez pasada, y decretando y declarando, haciendo mil trucos. Esas no son obras de la fe. El Señor es bien claro. Él ya hizo que Jesús resucitara de los muertos. Él ya nos mostró lo que es la fe, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y ahora nos dice, Señor, bueno, yo ya pasé por alto ese tiempo, donde tú eras probado y te entrabas en el pozo de la desesperación y todo sucedía de esa manera, pero ya basta, yo ya te di fe, quiero ver las obras de tu fe. Todos estamos pasando por situaciones, por pruebas. Pero ¿cuál es ese propósito de Dios? Muchos cristianos o muchos creyentes o congregantes, ¿verdad? Porque algunos no son ni siquiera creyentes ni cristianos, son congregantes, asisten a un lugar, pero en realidad no son hijos de Dios. Pero muchos actúan ocultamente. Van el domingo a la congregación, pero ellos mismos no son parte de esa iglesia. De lunes a sábado hacen lo que quieren, viven como quieren y eso niegan a Dios. Algunos todavía tienen la osadía de decir que son cristianos y, como nos preguntábamos hace tiempo, ¿Dios se avergüenza de nosotros cuando decimos que somos cristianos por la forma en la que hablamos, por la forma en la que nos comportamos, por las conversaciones que tenemos, por nuestro carácter, por nuestra moral, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de vestir, toda la actitud que tenemos? ¿Avergüenza a Dios que digamos que somos cristianos? Dios no está escondido. Dios no está buscando tener una iglesita subterránea. Hay momentos, hay lugares, hay países donde sucede por las persecuciones tremendas y Dios permite una iglesia que se da escondida, oculta, donde la gente es ganada. A veces les cuesta la vida, a veces los descubren, les cuesta la vida y a veces ahí se mantienen en lo oculto. Pero son circunstancias especiales. La iglesia está puesta como luz en el mundo y sal en la tierra. Y dice la Biblia que la luz se pone sobre un candelero, no se pone debajo de una caja ahí o debajo de la mesa, ¿verdad? Dios no está ocultándose. Dios no viene y dice, bueno, que nadie sepa que soy su Dios, que nadie se entere. Dios es el Dios, el creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe, de lo que ni siquiera tenemos noción, en el universo y en mucho más allá de lo que el hombre alcanza a ver.
Dios es el Todopoderoso y todo el tiempo, durante toda la historia de la humanidad, el Señor ha mostrado su gloria. Y dice la Biblia, y lo vimos el viernes pasado, que Dios se manifiesta en la creación. Es suficiente voltear a ver las estrellas en la noche o voltear a ver las montañas, los ríos, el mar, todo lo que Dios creó para ver su magnificencia y su gloria. Y toda esta creación grita el poder de Dios y la gloria de Dios. Pero las cosas no quedaron ahí. Dios no solo hizo la creación, sino nos hizo a nosotros. Para ser una descendencia de Dios, como hemos visto en Malaquías, también el Señor se manifiesta a través de sus hijos, a través de su pueblo. Y aún y en la actualidad, igual que en el Antiguo Testamento, Dios pone a hombres y está levantando a hombres y a mujeres claves en este mundo, en la política, en las artes, en la educación, en el gobierno. Está levantando a sus siervos y a sus siervas para que se manifieste su gloria. Quiero decirte, por si tú no estás enterado, que a partir de que empezaron todos estos organizadores mundiales, todos estos líderes mundiales, a crear esa ley contra lo que Dios creó, que es varón y hembra los creó, y a darle cabida a toda esta diversidad de géneros, como le llaman ellos, que están tan confundidos que no saben si son hombres o mujeres o qué, y entonces dieron cabida al aborto, a la homosexualidad, a estos matrimonios entre homosexuales, a dar absoluta libertinaje a toda esta depravación sexual. Quiero decirte que Dios no está esperando a ver qué se le ocurre al diablo para ver él qué hace. Esta tierra está bajo maldición, pero Dios siempre está mostrando su gloria, y hay hombres y mujeres, siervos legítimos de Dios, levantándose aquí en Latinoamérica en contra de todos ellos. Algunos estamos en oración y otros Dios los pone en lugares claves. Y es en estos días el pastor Gilberto Rocha con otros 70 consiervos de Latinoamérica estuvieron ante la ONU, ante la Organización de Estados Americanos, diciéndoles que Dios no aprobaba su ley y toda esta basura que habían aprobado y que estaban promoviendo en Latinoamérica, y ellos no iban a venir a destruir a nuestras familias. Y Dios los levantó y Dios los respaldó. Y muchos de estos políticos les dijeron: ¿y ustedes dónde estaban? Y Dios se glorificó. Dios se glorificó y está derribando toda esa basura. Porque Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él tiene toda la autoridad. Jesús dijo: porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el Señor nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, dice el Señor. Así que Dios se glorificó con todos estos que se levantaron. Dios los levantó ahí, porque Dios destruye el consejo de las naciones. Entonces, Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces no es un jueguito, ¿verdad? No estamos jugando a los cristianitos, ni estamos jugando a la iglesita linda, a ver qué se nos ocurre hoy. No se trata de eso el ser cristiano. El ser cristiano va más allá. ¿Cómo nos vamos a manifestar entonces ante la creación de Dios? Sin fe. ¿Cómo? Si el justo por la fe vivirá. No hay otra forma de vivir para el cristiano. ¿Cómo nos vamos a manifestar sin fe? ¿Cómo nos vamos a manifestar viviendo en la carne todo el tiempo, autocomplaciéndonos, proveyendo para los deseos de la carne? Como todos los que, ay, pero ¿qué tiene de malo? Ay, pero yo no creo que tenga, y viven complaciéndose todo el tiempo. Como niños fluctuantes, ¿cómo nos vamos a manifestar así ante los demás?
Si tú tratas de hacer eso, te van a derribar. El diablo te va a aplastar porque anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. Y así como un animal, una bestia del campo, separa a los niñitos, ¿verdad? A las crías pequeñas, las separa de la manada para destruir, para devorarlas, así vas a ser devorado. Si tú sigues caminando como niñito, carnal y berrinchudo, queriendo hacer tu voluntad, sin permitirle a Jesús que actúe en tu vida, y vas a ser devorado tú, tu familia, todo lo que Dios te dio. Por eso necesitamos crecer y fortalecernos y hacer huir al diablo. Como dice la Biblia, sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Somos nosotros los que tenemos que hacer huir a ese imitador, los que tenemos que avanzar y manifestar la gloria de Dios, establecer el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y a nuestro alrededor. No podemos manifestarnos como amadores de nosotros mismos, como lo hemos visto. Dios nos da fe, pero de Dios viene una fe inteligente, no una fe ciega. La fe se sustenta no en la nada, la fe se sustenta en lo que Dios hizo. Y lo vimos el viernes pasado, cómo los apóstoles fueron madurando en su fe, fueron madurando espiritualmente. Dios mismo es la inteligencia, así que la fe que Dios nos da es la inteligencia, es el confiar en la verdad, porque Dios no miente y Dios no falla. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora está de moda todo esto de las inteligencias, que bueno, creen que están descubriendo el hilo negro, pero en realidad son los dones y todas las habilidades que Dios pone en el hombre. Pues, por si no lo sabías, todo eso parte de la inteligencia espiritual y así lo manifiesta la Biblia. Todos que seamos llenos, eso es lo que el Señor quiere, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso es la insistencia cada día que estemos conectados al Señor, en su presencia, buscando su palabra. Él se va manifestando a nosotros, porque es la forma en la que podemos avanzar y puede ser notoria la fe que tenemos, ¿verdad? La fe que se manifiesta en nosotros, esa fe que viene de Dios, esa inteligencia espiritual para actuar. Dice Romanos 5, del 1 al 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces estamos viendo lo que hablábamos al principio, es la fe que obra por el amor. Aquí no tiene ninguna validez ya, ni la religiosidad, ni lo que nosotros creíamos, ni lo que hemos visto por años y hemos creído por años y nuestra congregación lo creyó así. Y nuestros líderes lo predicaron y nosotros nunca tomamos la Biblia para corroborarlo. Ya no tiene validez eso, mis queridos hermanos, porque el que se sigue sustentando en todo eso, que es falso, tanto lo moderno como lo religioso por años y por siglos, que no está sustentado en la palabra de Dios, se derriba. Son casas edificadas sobre la arena. Eso no tiene validez. No te va a servir de nada la religiosidad, ni lo que dice el hombre, lo que enseñan los hombres. No te sirve de nada en momentos de la tribulación.
en momentos donde tu fe es probada, para pasar al siguiente nivel, para manifestarse las obras de la fe en tu vida. No sirve de nada ni la circuncisión ni la incircuncisión, como hemos visto, sino la fe que obra por el amor. Ya nos fue dado el amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y la fe. Ya lo tenemos. Ahora tenemos que desarrollarlo, conectados con Dios, porque es fruto del Espíritu Santo. Ya no podemos estar dudando cada vez que pasamos por las aguas de que Dios nos lleva a esas pruebas. Es Dios el que nos mete ahí para probarnos. Es el Señor el que nos va a dar la victoria. Tenemos que pasar por esas pruebas. Y cuando digo tenemos que pasar, es que estamos pasando por esas pruebas. Y Dios nos lleva. Y el Señor me trajo hoy a decirte, avanza, porque Él me lo dijo hoy en la mañana. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hija, porque Dios la usa tremendamente. Y Dios me dio una palabra a través de ella y me dijo, avanza, porque no estás entre el Mar Rojo y el Faraón, estás entre Dios y el Mar Rojo, porque Dios está entre el Faraón y tú. Esos problemas, esas circunstancias que sentimos a veces que nos agobian, que nos rebasan, no estamos ahí, porque es Dios el que está con nosotros. Él es nuestro escudo. Señor es escudo a mi alrededor, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es Él el que va a hacer un milagro tremendo. Isaías 43:2. Este versículo lo hemos estado viendo constantemente. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hemos hablado en estos viernes, estos últimos estudios, que no dice aquí si pasas, dice cuando pases, porque vamos a pasar. Y recordemos que las aguas son una figura del bautismo, como lo fue en el Antiguo Testamento. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. Está hablando del bautismo en agua. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es lo que pasa cuando pasamos por las aguas. Es la figura de que vamos a andar en vida nueva, de que las cosas van a ser mejores, las cosas, y nuestra vida va a haber más santidad, va a haber más fe. Dejamos y morimos al hombre viejo, a la vieja naturaleza, para vivir la nueva vida en Cristo. Y cada vez que pasamos por las aguas, vamos avanzando. Colosenses 2:12. Sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Nos damos cuenta cómo la fe no es ciega? La fe se sustenta, miren que se sustenta en que Dios le levantó de los muertos. Y que si Dios lo levantó el de los muertos, nos va a sacar a nosotros también de allí, de la circunstancia en la que estemos. Somos sepultados, pero salimos a vida. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te negarán. Vas a pasar por allí, pero no vas a perecer. Pero no te vas a hundir si confías en mí, si estás agarrado de mí. ¿Se imaginan si Pedro hubiera intentado caminar sobre el agua sin Cristo? Pues no viviría para contarlo, ¿verdad? Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, al bautismo en agua. A esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esto es lo que nosotros deseamos hacer. Esto es lo que nosotros
como deseamos vivir. Quiero morir a mi viejo hombre, a la incredulidad, a la autocomplacencia mediante el pecado, a la inmadurez espiritual, viviendo y queriendo hacer lo que yo digo, lo que yo decido, cuando yo quiero tener el control de mi vida, tener el control de todo, tener mis propios recursos. Quiero morir a todo eso para vivir una nueva vida en Cristo, cuando Él tiene el control, reconociendo que lo tiene, porque al final Él lo tiene. Déjame decirte una cosa, Dios de todas maneras tiene el control, y nosotros decidimos si vivimos la nueva vida en Cristo o si queremos vivir muertos al pecado, muertos en el pecado, no al pecado, sino vivir muertos ahí, así como dice la Biblia, porque la fe sin obras es muerta. Y así está el que no quiere vivir la nueva vida abundante en Cristo, muerto. No importa cuánto brinques el domingo en la alabanza, ni a cuánta gente le digas que eres cristiano, ni cuántas Biblias regales, ni cuánto diezmes y ofrendes. Si tú no tienes las obras de la fe, estás muerto. Y no estás operando en la fe como justificados pues por la fe. No existe entonces en ti la vida eterna. Entonces debemos de ver cómo opera entonces la fe, estas obras de la fe, cómo operan por medio del amor que tenemos a Dios. Mira lo que dice, hablando de Noé, es un ejemplo extraordinario, lo mencionamos el viernes pasado. Noé, Hebreos 11:7. Bueno, sabemos que Dios lo puso a construir un arca, no existía ni siquiera la lluvia en ese tiempo y Noé aguantó ahí 100 años, ¿verdad? Las burlas, el ataque de los demás, y le creyó a Dios. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Nos damos cuenta? ¿Quién es el que se salva en medio de una tribulación, en medio de una prueba? El que vive por la fe. El que le cree a Dios. El que ama tanto a Dios, que confía en Él y hace lo que hizo Noé y le obedece. ¿Quién fue el que se salvó? ¿Él o los otros que quisieron solamente tener la salvación? Dios cerró la puerta del arca y no hubo manera de resolver su vida. El que no vive por la fe no puede resolver su vida. Se va a morir en el intento. Dice Jesús que el que quiere entrar y no por la puerta es un salteador y es un ladrón. Mucha gente quiere recibir las bendiciones y vivir en esa vida abundante, pero si no lo hace por medio de la fe, por eso empiezan a buscar falsos profetas, por eso empiezan a buscar métodos que el mundo les ofrece para hacerse ricos y para prosperar o para tener hijos o para vivir o para recuperar al marido y se empiezan a meter hasta en brujería muchos. Y por eso se empiezan a meter en falsas doctrinas, porque no quieren vivir por la fe, creyendo en Dios. No quieren que su fe esté viva, pero para eso tienen que pasar por el proceso. Hacer el arca, creerle a Dios, creerle cuando no hay ninguna señal en el cielo por cual creerle a Dios, solamente por la palabra que Él habló. No puedes vivir la vida abundante y alcanzar los milagros que Dios tiene para ti si no pasas por las aguas. Fue Noé el que se salvó con toda su familia porque pasó por las aguas, obedeció a Dios, pasó por las aguas, Dios estuvo con él y salió ileso, salió victorioso de esa prueba. Primera de Pedro 3:20.
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Dice que Dios con paciencia estaba esperando que se arrepintieran. ¿Quiénes se salvaron? Los que confiaron en Dios, los que obedecieron a Dios. 8 personas, Noé y su familia. Ahora vamos a ver a Moisés. Éxodo 14, versos del 13 al 16. Ya habían salido, ya habían visto 10 plagas los israelitas. Ya habían salido de Egipto. De pronto se encuentran frente al Mar Rojo y ven a lo lejos cómo viene el faraón con todo su ejército para matarlos, ¿verdad? Porque el faraón primero los expulsó, pero después se arrepintió. ¿Y cuántas veces estamos en esa situación? ¿Cuántas veces? Tú y yo ya no somos parte del pueblo, tenemos que ser como Moisés. Tú y yo tenemos que ser líderes y instrumentos en manos de Dios, que seamos usados. Por eso tú y yo somos probados. Pero es la forma en la que podemos conocer a Dios para poder confiar en Él, creer en Él, tener las obras de la fe y llevar al pueblo a cruzar el Mar Rojo. Entonces está ahí, está en esta situación, y Moisés le dijo al pueblo, verso 13, no teman, estad firmes y vean la salvación que Dios hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fíjense bien, hasta aquí este discurso y esta predicación se ve muy elocuente, ¿no? De parte de Moisés. Él había visto la gloria de Dios. Él había visto. Pero ¿qué le dice Dios? Sí, Moisés, tienes razón. Fíjate lo que Dios le dice en el siguiente versículo, porque aparenta, a veces aparentamos tener tanta fe y a veces aparentamos estar muy firmes. Pero ¿qué le dice Dios en el verso 15? Entonces Dios dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. A veces nuestras oraciones parece que tienen tanta fe y la verdad es que lo único que estamos tratando de hacer es convencernos a nosotros mismos porque tenemos miedo. No es que no clamemos a Dios, la Biblia dice, Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Pero mira bien lo que el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Este no es momento de orar, es momento de creer. Porque a veces nuestra oración no tiene fe. Este no es momento de decir lo que crees, Moisés. Este es el momento de mostrar lo que crees. Y esas son las obras de la fe. Y hay momentos de dejar de mostrar, de dejar de decir lo que deberíamos creer y creerlo y ponerlo por obra cuando estamos en medio de la nada. Y Dios prometió algo, Dios prometió bendecirnos, Dios prometió darnos un hijo, Dios prometió proveernos, Dios prometió salvarnos del peligro, Dios prometió llevarnos a un lugar, Dios prometió lo que Dios te haya prometido, darnos una casa, darnos una carrera, darnos lo que Dios haya prometido, un viaje, lo que sea, salud. Ese es el momento cuando no hay nada, cuando se acabaron, Dios nos quitó todos los recursos. Los judíos estaban a merced ahí entre el mar, pero no veían a Dios entre ellos y el faraón. Ellos veían al faraón y ese es nuestro problema. Por eso es del miedo, porque no ponemos nuestros ojos en Dios. Ahora, cuando el Señor nos tiene ahí,
ese es el momento de las obras de la fe. Demostrar que nuestra fe no está muerta, sino verdaderamente le creemos al Dios Altísimo. ¿Qué pasa cuando la fe da fruto y las obras de la fe se manifiestan? Se glorifica el nombre de Dios, se exalta el nombre de Dios. ¿Ustedes se imaginan todos los pueblos cómo se corrió la voz de lo que Dios hizo con ese pueblo? Ese pueblo era temido, respetado, y el Dios de Israel era conocido y reconocido, así fuera por sus enemigos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no se anda escondiendo de nadie. Dios está mostrando su gloria, pero nos usa a ti y a mí. ¿Tú te imaginas cuando Dios conteste esa oración, ese gran milagro que estás esperando? ¿A cuántos les va a callar la boca? Que dicen, ay, pues ¿dónde está su Dios? Pues no, que muy cristiano, no, que mira, ve cómo vive, ve cómo le va mal. ¿Sabes cuánta gente Dios cayó cuando Dios abrió mi vientre para poner a mi hija? ¿Y cuántos que no creían, creyeron, confiaron en Dios? ¿Cuántos van a creer cuando nos miren y vean que nuestro corazón está confiando en Dios? ¿Y a cuántos les va a dar testimonio? ¿Cuántos se van a fortalecer en la fe? ¿Cuántos van a madurar? ¿Y cuántos van a glorificar a Dios y a temer a Dios cuando ese milagro se realice en ti y en mí? Cada vez que Dios hace un milagro en nosotros, eso sucede y nuestro corazón se va fortaleciendo. Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y es exactamente lo que estábamos hablando. Cuando los impíos quieren hacer lo mismo, ellos quedan destruidos. Una persona que no confía en Dios, una persona que no es hijo de Dios, a lo mejor tú puedes ver, ay, es que mira cómo prospera, mira cómo vive. En un instante todo se derrumba, en un instante, porque los únicos, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Los verdaderos milagros no son truquitos de magia, son hechos comprobados, como el abrir el mar. Y los que pasamos por ahí somos los que confiamos en Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nos manifestemos a esta creación, que sus hijos nos manifestemos con obras de la fe, que todos puedan ver. ¿Qué era lo que Jesús decía? Si no me creen a mí, crean las obras que yo hago, porque estas obras solo las puedo hacer porque el Padre me envió. Por eso Jesús hacía tantos milagros, para que le reconocieran como el Hijo de Dios. Y entonces Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo hago, pero de verdad, cosas grandes y poderosas en el nombre de Jesús. Y no lo que nosotros nos inventamos, sino lo que leímos ahí, las obras que fueron preparadas por Dios desde el principio de la creación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. No creas que lo que estamos haciendo, qué bárbaro, nosotros nos ganamos el galardón. Dios puso esas pruebas en nosotros para que tengamos fe y para darnos la victoria. Dios ya lo hizo para manifestar su gloria. Por eso no podemos andar inventando milagros ni inventándonos nosotros hacer cosas a las que Dios no nos mandó. Porque los que intentan hacer cosas que Dios no les mandó, les va a pasar lo que a los egipcios. Van a perecer. Si Dios no te puso a caminar sobre el agua, no camines sobre el agua. Si en tu prueba Dios te da un arca, a lo mejor vas a pasar con un arca. Escucha la voz de Dios, escucha la dirección de Dios. No trates de imitar lo que hizo otro para recibir la bendición o el milagro. Eso fue con él. Dios no actuó igual con Noé, que actuó con Moisés, que actuó con Josué, ¿verdad? Porque resulta
que con Josué Dios detuvo las aguas del río cuando pasaron el Jordán. Con Josué detuvo, no fue lo mismo. Con Elías y Eliseo también, mira lo que hizo Elías ahí en 2 de Reyes 2:8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos, Elías y Eliseo, por lo seco. Cada uno Dios lo puso a hacer cosas diferentes. No puedes imitar la fe de otros. No puedes comprar, no puedes recibir aceite de las vírgenes prudentes. El aceite lo tienes que comprar tú y convertirte en una virgen prudente. La unción de Dios directamente con Dios. Nadie te puede pasar de su fe. Cuando compartimos la palabra, el Espíritu Santo es el que te está hablando. Yo no te puedo compartir de mi fe. En una ocasión, varias veces me han dicho, ay hermana, ora por mí para que me acerque a Dios. Ora por fulanito para que se acerque a Dios y Dios le hable. Yo no puedo orar por ti para que te acerques a Dios. Tú tienes que acercarte a Dios. Ese es un acto de la voluntad y tienes que someter tu vida. Yo puedo orar por ti para que Dios te quebrante y te va a doler, te lo aseguro. Te aseguro que te va a doler. Para que Dios te quebrante y te traiga llorando, humillado y quién sabe qué prueba va a permitir Dios en tu vida para que seas quebrantado. Puedo orar y pedirle, Señor, por favor, quebrántalo, para que se humille y vaya contigo. Pero no te puedo pasar mi fe. Eso lo tienes que ir a comprar tú a la presencia del Dios Altísimo. Y así como Josué, ¿se imaginan lo que decían todos los cananeos? ¿Cómo le hicieron? El Dios de ellos es poderosísimo. Detuvo el río para que ellos pasaran. Varios millones de judíos atravesaron el río Jordán. ¿Se imaginan el miedo que les tenían cuando llegaron? Ahí cuando llegaron a Canaán y llegaban a los pueblos y pues por más que se unían y hacían coaliciones y aquellos peleaban y los otros tenían ejércitos y las murallas tan tremendas, ¿se imaginan? Las murallas de Jericó, que era una ciudad ejemplar porque eran impenetrables, así como el Titanic, ¿no? Lo hicieron para que nunca se hundiera. ¿Y qué tal? Dios le mandó un hielito y se hundió al primer viaje. Pues las murallas impenetrables se cayeron con el poder de Dios, las desmoronó con su poder. ¿Por qué? Porque Josué obedeció. Porque Josué obedeció las instrucciones precisas de Dios. Ibas a dar una vuelta durante 6 días a la ciudad y el 7º día vas a dar 7 vueltas y en la última vuelta van a gritar todos. Josué obedeció y Dios hizo. ¿Se imaginan los hombres de guerra haciendo ese tipo de cosas? A veces Dios nos pone a hacer cosas que no entendemos. Y tú dices, Dios mío, ¿se imagina cómo se reían los de Jericó? ¿Y estos qué hacen aquí dando vueltas? Y estos, sus sacerdotes tocando las trompetas y ahí el arca de la alianza ahí. ¿Estos qué hacen aquí? ¿Quién sabe qué tanto les habrán gritado desde las murallas? Porque ellos estaban bien cerrados, dice que les tenían miedo y estaba cerrada la ciudad, nadie entraba ni salía. Y los israelitas dando vueltas. ¿Cuántas veces hacemos cosas y pensamos, es que se van a reír de mí? Y estamos pasando por una prueba, es que se van a burlar de mí. ¿Sabes qué? A lo mejor en este momento se burlan de ti por creerle a Dios. Pero después Dios te va a dar la victoria y los demás van a temer y se van a convertir y van a constatar que tú obedeciste a Dios. Por eso dice Dios que Él te confirmará cuando obedeces a Dios, cuando obedecemos al Señor ahí en Deuteronomio 28, que Él nos confirma como pueblo santo suyo. Cuando le obedecemos,
Y la fe que obra por el amor trae obras de la fe a tu vida, testimonio. Esa es la palabra que usamos como cristianos, ¿no? Damos testimonio de lo que Dios hizo. Esas son las obras de la fe. Y cuando lo hacemos, el nombre de Dios es glorificado y nosotros obtenemos el milagro y la bendición que Dios nos prometió. Es extraordinario vivir por la fe. Es la mayor aventura de la vida. Es extraordinario. ¿Qué tan difícil? Pues depende de la cantidad de incredulidad que tengamos. Eso es lo que hace difícil o fácil. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él no nos anda pidiendo hacer cosas y andar de rodillas ahí y andarnos flagelando y haciendo o comprando el manto de no sé qué y el agua de no sé qué y el aceite. No nos manda a hacer eso, Su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil? Es dependiendo nuestro corazón, qué tan rebelde y qué tan incrédulo sea. Allí es donde nos topamos. Allí es donde se pelea la batalla. Pero Dios, cuando disponemos nuestro corazón para obedecerlo, Él nos ayuda como ayudó Jesús a Pedro. Cuando le dijo Pedro, Señor, si eres tú el que venía ahí pensando que era un fantasma, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque Jesús le dice, hey, no se asusten, soy yo. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Eso está en Mateo 14, del 22 al 33. Por favor, léelo en tu casa, porque no nos alcanza el tiempo. Pero verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue la conclusión de todo esto? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y eso va a pasar. O muchos van a tropezar y se van a hundir cuando vean el milagro que Dios hace, pero cuando tú te atrevas y aún en medio de esa lucha y en medio de esa circunstancia, porque estamos peleando con nuestro corazón, contra la incredulidad, aún en medio de esa circunstancia, muchos van a temer y a creer y adorar al Señor y los vas a inspirar en la fe. Ya no estamos en tiempos de jugar a la iglesita, hermanos, como lo hemos estado diciendo. Estamos en tiempo de manifestarnos y de que el nombre de Dios sea conocido en toda la tierra, ahí donde Dios te puso, en tu familia, en tu trabajo y aún en medio de la congregación. Tú tienes que ser conocido como un hombre y como una mujer de fe. Pero más allá, tenemos que dar a conocer y se tiene que manifestar Dios, exaltar su nombre y como iglesia del Señor debemos mostrar el poder de Dios. Y ese poder de Dios se manifiesta mediante los milagros que el Señor hace a través de nosotros cuando pasamos por las aguas. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, gloriosa, y yo sé que tú vas a dar testimonio la siguiente semana. Vas a tener testimonio, vas a poder hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Te bendigo y deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te espero el próximo viernes y no te olvides de darle like ahí a los estudios y de compartirlos. Sé un instrumento en manos de Dios. Dios te bendiga.